¿Qué tal? Buenos días. Comienza aquí Telenoticias Parlamento, un programa de los servicios informativos de Televisión Canaria en el que cada semana analizamos la actualidad política de las islas. Han sido 7 días que han dado mucho de sí. Comenzábamos el lunes con un pleno parlamentario, el miércoles asistíamos a la 9ª huelga general de la democracia española, con miles de canarios en la calle, y ha sido esta también una semana de presupuestos. El gobierno de Canarias presentaba el pasado jueves sus cuentas con un descenso del 6,7% en Madrid, en el Congreso de los Diputados. Entre tanto, el gobierno de Mariano Rajoy apenas modificaba las cantidades que va a dedicar a Canarias en 2013, a pesar de que la inversión por habitante en las islas es sensiblemente inferior a la media estatal. De todo ello vamos a hablar en los próximos minutos. Este es nuestro sumario. El presidente canario, Paulino Rivero, afirma que el gobierno de Rajoy está acabando con el estado del bienestar. El Partido Popular asegura que los presupuestos del Estado son los únicos posibles. En cambio, socialistas, Grupo Mixto y nacionalistas canarios critican el trato que se da al archipiélago. En nuestra sección del Rincón veremos las imágenes que ha captado Trino Garriga, uno de los periodistas más veteranos de la Cámara Autonómica, y que podemos ver en uno de los pasillos del edificio. Enseguida se lo mostramos. También conoceremos algunos detalles de la actividad de la diputada del Grupo Mixto, Carmen Hernández. En menos de un minuto responde a las preguntas que le formulamos en el cuestionario. Bien, pues como decíamos, la actividad parlamentaria comenzaba el lunes con un pleno que se prolongó durante 2 días. Entre los puntos del orden del día, las preguntas de sus señorías al presidente de Canarias. Y en esas respuestas, Paulino Rivero criticó la política del Partido Popular. Dijo el presidente que esa política está provocando el desafecto de todos los canarios hacia el Estado. Además, recordó que le había enviado una carta a Mariano Rajoy pidiéndole cambios en sus presupuestos, pero al final esa carta no ha servido de nada porque, como saben, no se ha mejorado el trato hacia el archipiélago. En España, el gobierno del Partido Popular va a pasar a la historia como el primer gobierno que en esta etapa esplendorosa que hemos vivido de la democracia, de avances desde el punto de vista social, hacia una sociedad más equilibrada, más armónica, más igual, pues va a pasar a la historia como el gobierno que se ha cargado en las políticas de bienestar social. Bueno, pues ya han oído a Rivero, que considera que el Estado no trata bien a Canarias. Otro de los temas abordados ha sido el futuro de los empleados públicos. El Ejecutivo ha advertido que con el poco dinero que hay para el próximo año habrá que hacer ajustes de alguna manera. El Gobierno no da cifras de momento, si lo han hecho los empresarios de Santa Cruz de Tenerife. Su presidente, José Carlos Francisco, afirma que en nuestra comunidad sobran aproximadamente unos 5.000 funcionarios. Esas declaraciones motivaron una pregunta del Grupo Mixto al consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Francisco Hernández Espínola. Los empleados públicos desempeñan funciones, son los que atienden a nuestros niños en las escuelas, son los que atienden a nuestros niños en los hospitales, son los que prestan servicios a los ciudadanos. Se ha puesto de moda, porque no hay datos que lo demuestren, despedir empleados públicos. Nosotros decimos que es inaceptable desde el punto de vista económico y es inaceptable desde el punto de vista social. Yo reitero el compromiso claro del Gobierno para evitar despidos masivos, generalizados. Ahora bien, es evidente que una reducción de 547 millones de euros en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para el año 2013 tendrá consecuencias en el capítulo 1 de los presupuestos de la Comunidad Autónoma. Y como saben, el Gobierno de Canarias aprobaba este pasado jueves el proyecto de ley de los presupuestos para el próximo año. Son las cuentas más duras y más difíciles que Canarias ha tenido nunca, según ha dicho el consejero de Economía y Hacienda. Los presupuestos se reducen en un 6,7% y ese recorte, según Javier González Ortiz, es consecuencia del poco dinero que se incluye en los presupuestos estatales del próximo año para Canarias. El Ejecutivo de Rajoy reduce un 40% los ingresos a las islas. Ortiz dice que con el dinero que tiene va a dar prioridad a los servicios públicos esenciales, sobre todo a la sanidad y a la educación, que se llevan el 70%. Esas cuentas ya tienen el visto bueno para ser debatidas en el Parlamento canario. Como saben, se había esperado a ver si el PP ampliaba en Madrid la inversión por habitante en Canarias, pero finalmente no ha sido así.
El Consejo de Gobierno ha aprobado esta misma semana el presupuesto de Canarias para el próximo año. Las cuentas públicas de 2013 llegan con retraso porque el Ejecutivo canario, en un gesto sin precedentes, decide retrasar su presentación hasta que los presupuestos generales del Estado superen el periodo de enmiendas en el Congreso. Ante esta decisión, el Grupo Mixto afirma compartir los motivos del Gobierno de Canarias, aunque no la vía escogida como solución. Aunque el objeto es loable, no es la ley de presupuestos del Estado donde se debe corregir el mal sistema de financiación que coloca a Canarias a la cola y que compromete la sostenibilidad financiera de los servicios básicos. El Grupo Parlamentario Socialista hizo uso de la ironía y del archivo de la Cámara para rescatar una proposición no de ley del Grupo Popular presentada el 26 de julio de 2011. Señoría, la política económica del país se expresa en los presupuestos generales del Estado de cada año, eso es verdad. Y la responsabilidad de tales presupuestos no es solo de quien los elabora, también es de quien los apoya. Estoy leyendo textualmente. ¿Creen ustedes que el Partido Popular el miércoles va a dejar en ridículo al Partido Popular de Canarias? Yo no lo creo. El Grupo Nacionalista expresó de nuevo la necesidad de un trato equitativo para Canarias en materia de financiación. Lo que estamos diciendo es que la bolsa común la repartan mejor, que no es posible que nosotros tengamos 384 euros menos para financiar los mismos servicios que el resto de las comunidades. Y a ustedes eso les parece bien, les parece que tenemos que aplaudirlo. No podemos aplaudirlo, no podemos hincar la rodilla. Vía enmiendas en el Congreso, la subvención para la desalación de agua pasa de 0 a 4 millones de euros. La partida para el transporte de mercancías pasa de 18 a 19.800.000 euros. Y las ayudas al traslado de deportistas contarán con fondos procedentes de los ingresos de la quiniela de fútbol profesional. Las cuentas estatales, como ya advertimos desde el PP, apenas presentaban márgenes que fueran a modificar significativamente las transferencias de la comunidad autónoma. Eso sí, y es importante tenerlo en cuenta y lo queremos poner en valor, el trabajo callado, exhaustivo, responsable de los diputados y senadores canarios del Partido Popular. Sí, todo un logro del Partido Popular para unas islas que han visto rebajar un 40% las transferencias del Estado en solo 2 años y un 50% las partidas destinadas a inversión pública para dinamizar la economía y generar empleo. Y todo un estrepitoso fracaso cuando Canarias es la segunda comunidad autónoma con la peor tasa de paro y con un sistema de financiación injusto y mal distribuido. Ortiz no descartó una subida del impuesto sobre la renta en Canarias durante el próximo año para alcanzar el objetivo del déficit fijado en 2013, un 0,7% del Producto Interior Bruto regional. Bueno, todo eso ocurrió dentro del Salón de Plenos, pero fuera también hubo declaraciones. El vicepresidente y consejero de Educación del Gobierno de Canarias, José Miguel Pérez, denunció también que desde 2011 el Estado ha recortado 372 millones de euros en la financiación de la educación en este archipiélago. Asegura que para el próximo año el proyecto de los presupuestos estatales elimina, por ejemplo, las partidas de comedores, de libros de textos y de material didáctico. El escenario del 2013 que afronta el Gobierno de Canarias representa que nuestro sistema educativo, procedente del Gobierno central, tendrá 372 millones de euros menos que el que tuvimos en Canarias para la educación procedente del Gobierno central en el año 2011. Y en estos días se ha hablado también de las parejas de hecho, de su encaje jurídico. En Canarias se han inscrito 4.930 parejas de este tipo desde 2004, que fue cuando entró en vigor la actual normativa. Esa cifra la ha dado el consejero de Justicia, Francisco Hernández Espínola, en una comisión parlamentaria. El 85% de esas parejas son españolas. Hernández Espínola anunció que en breve se pondrá en marcha por parte de la Dirección General de las Relaciones Institucionales y Participación Ciudadana un nuevo sitio web en el que los ciudadanos podrán resolver las principales dudas sobre el régimen jurídico de esas parejas de hecho. Y después de la entrada en vigor de la modificación de la ley, que fue en julio, donde tienen que acreditar ambos miembros de la pareja la residencia legal en España, aportando el NIE o tarjeta en vigor, se ha estabilizado y muy probablemente a final del año, de este año 2012, el número de parejas inscritas extracomunitarias sea inferior a 2011, con lo que efectivamente se va a poner de manifiesto que había fraude.
Y la última comisión parlamentaria de la semana fue la de Sanidad, donde la consejera Brígida Mendoza anunció próximas medidas para atender a los excluidos de la sanidad, en particular a los extranjeros sin papeles. Un tema que ha dado muchísimo que hablar. Mendoza no ha dado detalles, pero ha garantizado que estarán dentro de la legalidad y de la lealtad institucional. La última reforma sanitaria establece que quienes obtengan ingresos anuales superiores a 100.000 euros y los extranjeros no residentes en el territorio quedan excluidos del Sistema Nacional de Salud, con la excepción de menores y casos de urgencia. Podrán suscribir un convenio especial y obtendrán asistencia mediante el pago de una cuota. Socialistas y nacionalistas canarios consideran estas medidas una apuesta por la privatización del Sistema Nacional de Salud. El siguiente paso será dar facilidades fiscales a quien se haga un seguro sanitario privado. El tercero, justificar con el aumento de la atención por los seguros privados la disminución de financiación para la sanidad pública. El cuarto, la descapitalización económica y humana de los servicios públicos de salud. Y el quinto, la creación de un servicio de beneficencia. Un proceso como el de Estados Unidos, pero a la inversa. Detrás de esto no se pueden arguir o justificar razones técnicas o de mejora de la gestión. Es detrás de esto una intencionalidad política, un modelo no solo sanitario el que hay detrás, sino un modelo de sociedad el que se está defendiendo con estas políticas. El Grupo Popular considera que las últimas reformas en materia sanitaria amplían la cobertura al concederla a colectivos que no la disfrutaban. La universalidad en nuestro país hasta ahora, hasta el Real Decreto Ley 16/2012 de 20 de abril, nunca ha sido universal la asistencia sanitaria en nuestro país, porque había una bolsa importante de personas que estaban fuera de la asistencia sanitaria, por ejemplo, abogados, por ejemplo, arquitectos, por ejemplo, las monjas de clausura. La consejera Brígida Mendoza afirma que ya se mostró contraria a la norma en la última reunión del Consejo Interterritorial de Sanidad. Vuelvo a repetir por enésima vez, estoy y estaré en contra del copago de forma rotunda por entender desde todos los puntos de vista que es injusto. La cuota mínima establecida para suscribir un convenio especial de prestación de asistencia sanitaria es de 710 euros anuales para los menores de 64 años y de 1.864 euros para aquellos que tengan más de 65 años. Llegados a este punto, repasamos otras noticias de la actualidad parlamentaria de manera mucho más resumida. La iniciativa legislativa popular por una ley canaria de educación seguirá su trámite parlamentario después de que el Pleno de la Cámara aprobara su toma en consideración con la abstención del Grupo Popular. La iniciativa cuenta con el respaldo de cerca de 36.000 ciudadanos. El diputado del Común presentó esta semana ante el Pleno del Parlamento su informe anual correspondiente a 2011. Los grupos Mixto y Popular reclamaron reformas en la institución para mejorar su eficacia. En su informe, el diputado del Común señala a los cargos públicos que considera obstruccionistas de su labor de defensa de los ciudadanos ante las administraciones públicas. Alcalde del Ayuntamiento de Pájara, alcalde del Ayuntamiento de La Orotava, en este caso 9 declaraciones por un mismo tema. Director General de Tributos, estoy hablando del año 2011. Alcalde del Ayuntamiento del Puerto de Rosario, alcaldesa del Ayuntamiento de Antigua y alcaldesa del Ayuntamiento de La Oliva, por 2 expedientes. El Parlamento de Canarias ha emitido una declaración institucional expresando su apoyo a la candidatura oficial de integración de la isla de El Hierro en las redes europea y mundial de geoparques. El objetivo de la candidatura es la protección y promoción del patrimonio geológico y el impulso al geoturismo. El presidente de la Cámara Autonómica, Antonio Castro, ha recibido esta semana al gobernador del Rotary Club Internacional para la zona de Canarias, José Ramón Echevarría. Ha querido trasladarle a Castro las inquietudes y proyectos que afectan a las islas. El Rotary Club Internacional es una institución benéfica que desarrolla servicios humanitarios en más de 200 países. En Tenerife, la Sala del Estatuto de Autonomía del Parlamento de Canarias inauguró este jueves la temporada de exposiciones con la obra Luz y Proporción del artista Miguel Arocha, una exposición que podrá ser contemplada hasta el próximo 30 de noviembre.
Cada semana nos gusta mostrarles un rincón del Parlamento de Canarias, siempre de la mano de un periodista. Hace 7 días nos hacía de guía nuestra compañera de Canarias Radio, Laura Afonso. Hoy contamos con el decano de los reporteros gráficos parlamentarios, un hombre que ha sido distinguido con el Premio Canarias. Trino Garriga ha vivido todos los momentos que marcan la historia de nuestra autonomía en esta sede de Teobaldo Power. Hoy nos cuenta parte de esa historia a través de sus imágenes. Yo quería buscar mi rincón en el Parlamento, ¿no? Yo el Parlamento lo considero lo más importante, que es la institución más importante que tiene Canarias, que es la representación del pueblo, y yo me siento aquí uno más del pueblo, ¿no? Este es el pasillo del Parlamento, aquí está el salón de pleno, por aquí se han hecho las mejores fotografías de todos los plenos, los primeros corrillos se han hecho por aquí. Cuando los diputados querían y querían, hoy día ya no lo hacen, querían ponerse de acuerdo en algunas de las votaciones, salían fuera. Nosotros los fotógrafos corríamos para hacer las fotografías aquí, viendo las fotografías y recordando yo en la mente a los políticos que han pasado por mi cámara fotográfica. Son de una talla increíble, ¿no? Lorenzo Olarte, verlo en la tribuna de narradores, para nosotros los fotógrafos y para él mismo, era una maravilla. Jerónimo Saavedra, un hombre con la flema que tiene él de hablar todo despacio, pero cuando hablaba Jerónimo Saavedra todo el mundo se callaba, ¿no? Manolo Hermoso mismo. Yo no podría vivir sin venir al Parlamento, no podría, porque son muchos años y me siento muy a gusto aquí y me siento, que te digo yo, que formo parte de esta institución tan importante, aunque en verdad no soy nadie, sino simplemente un fotógrafo y más nada. Bueno, pues agradecemos a Trino Garriga todas esas explicaciones. Nosotros vamos ya con nuestra entrevista de la semana. Que van a ver es el perfil de nuestra invitada. Les adelanto que es mujer, palmera para más señas y diputada del Partido Popular. Nuestra invitada es María Teresa Pulido García, diputada del Parlamento de Canarias. Es licenciada en Medicina y Cirugía y tiene un máster en Dirección Médica y Gestión Clínica. Su isla de procedencia es La Palma. Bueno, pues ese es el perfil de nuestra invitada de hoy, María Teresa Pulido. Maite, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. La primera pregunta es clara, ¿es más difícil ser hoy del Partido Popular que hace un año? No, en absoluto. Es difícil ante la opinión pública a veces justificar medidas duras que se están tomando, pero vamos, yo me siento igual de cómoda. Lo que sí es cierto que la sociedad a veces te pide más explicaciones que antes. Se lo digo porque estamos en el mes de noviembre de 2012, en el mes de noviembre de 2011 prácticamente todo el país clamaba por un cambio en el gobierno estatal. Yo no sé si eso, después de ver las dos huelgas que ha habido en esta legislatura, en lo que va de año, ¿qué valoración hace usted de esas protestas, de esos paros? Bueno, la gente quiere manifestar su descontento y es lícito que lo hagan de la manera que se les permite, que es con una huelga. Es curioso, pero me alegro de que haya tenido más repercusión las manifestaciones que la propia huelga en sí, porque creo que los ciudadanos ahora mismo no es el momento apropiado para perder dinero y evidentemente paralizar un país, y aparte de eso ya la propia repercusión económica en los ciudadanos que van a la huelga, y creo que los ciudadanos lo han entendido así y han manifestado su descontento con medidas evidentemente duras que se están tomando desde el Gobierno de la Nación, medidas de ajuste, de reestructuración, que es evidente que hay que tomarlas, pero entiendo que los ciudadanos a veces no las compartan, no las entiendan y manifiestan su derecho a quejarse y a protestar. ¿Le sorprendió el número de gente que salió a la calle? Si uno le pregunta a los sindicatos va a decir que son muchísimos miles, si le pregunta a la delegación del gobierno, pues las cifras son distintas, pero en general, por lo que usted vio en la calle, ¿le sorprendió por lo que ha podido ver en los medios de comunicación? Bueno, yo creo que siempre el baile de cifras está, independientemente de quién esté gobernando y quién, digamos, haga la huelga general, pero lo que sí me sorprendió es que la gente fue más a manifestarse que el hecho en sí de paralizar el país. Eso, mucha gente no se lo puede permitir el perder un día de trabajo. Evidentemente, ni se lo puede permitir el país, ni se lo puede permitir muchos ciudadanos, y yo creo que el efecto de la huelga, o sea, el fin que conseguía la huelga es
sensibilizar a un gobierno que realmente está sensibilizado con los problemas de los ciudadanos, pero que la realidad es la que hay y tiene que intentar resolverla. Ahora que habla usted de sensibilidad, ¿el gobierno de Mariano Rajoy es sensible con Canarias? Por supuesto que sí, es sensible con Canarias y con cualquier otra comunidad autónoma. Mire, yo creo que se ha puesto de moda, yo diría que es un mantra ya de moda, el decir que el gobierno de Mariano Rajoy maltrata a Canarias, que maltrata a los ciudadanos. Es que se lo digo porque el gobierno canario y tanto Coalición Canaria como Partido Socialista han puesto unas cifras encima de la mesa y esas cifras dicen que la inversión por habitante en Canarias es sensiblemente inferior al de otras comunidades autónomas. Por eso se lo pregunto. Claro, pero vamos a ver, los recortes que se han hecho en los presupuestos generales del Estado en la Comunidad Autónoma Canaria, somos la séptima comunidad autónoma en recortes, pero evidentemente sí que la financiación, hay un problema, un déficit de financiación, que eso lo reconoce el Partido Popular y lo reconoce Coalición Canaria y el Partido Socialista, pero mire, es que la ley de financiación autonómica se aprobó en el año 2009 y no la aprobamos nosotros, curiosamente la aprobó el Partido Socialista con el apoyo de Coalición Canaria. Es una ley que nosotros nunca creímos que fuera beneficiosa para Canarias y aquí están los resultados, pero eso no es culpa de Mariano Rajoy. No, pues yo no le estoy echando la culpa a nadie, le digo que si la inversión en Canarias es inferior por habitante al del resto del Estado, ¿por qué no se arregla eso ahora? Pues porque toca arreglarlo en el 2013-2014. 2013 será la liquidación y luego posteriori, porque las normas son así, se hacen y luego cuando toca cambiarlas hay que cambiarlas. Se ha demostrado lo que ya el Partido Popular anunciaba, de que la financiación no sería adecuada y ahora pues cuando toque habrá que cambiarla. Esta ha sido una semana, Maite Pulido, de presupuestos. El gobierno de Canarias ha decidido esta semana, el pasado jueves, presentar unos presupuestos de la comunidad autónoma una vez sabido que en los presupuestos estatales del próximo año ya no hay modificaciones, que las enmiendas que habían presentado por valor, por importe de 600, 700 millones de euros para Canarias no han prosperado. ¿Tenía usted confianza de que eso prosperara? ¿A ustedes, que son los diputados del Partido Popular en Canarias, les hacen caso sobre si esos presupuestos se tienen que modificar? Vamos a ver, evidentemente que claro que sí se nos escucha y evidentemente ha habido cambios, se ha arreglado el problema de la desalación. Son 4 millones de euros de una reclamación de alrededor de 700. Bueno, estamos mezclando el déficit de financiación al que se refiere el Gobierno de Canarias con las enmiendas a algunas partidas que se habían recortado. Mire, también podemos hablar del convenio de obras hidráulicas, que según el propio consejero del Gobierno de Canarias, también nacionalista, Juan Ramón Hernández Gómez, dice que se ha incrementado en un 113%. O sea, al consejero de Agricultura no le parece que le maltrate en este caso el Gobierno de la Nación. Todo es relativo, o sea, sí que nos han hecho caso y en la medida de lo posible, porque la realidad es la que hay. Los presupuestos que ha hecho el Gobierno de la Nación no son los que hubiera querido hacer, pero la realidad es que estamos pagando unos intereses de la deuda que son casi 40.000 millones de euros, 38.000 y algo, con lo cual evidentemente... Pero la culpa de eso no lo tienen los canarios. No, pero ninguna comunidad autónoma, no se está dando un trato diferente a la comunidad autónoma de Canarias. Es que a veces este último tiempo parece que Coalición Canaria y el Partido Socialista creen que por repetir muchas veces el mantra de que el gobierno de Rajoy maltrata a Canarias, los ciudadanos se lo van a creer. Vamos a ver, ha habido recortes en todas las comunidades autónomas, los presupuestos generales del Estado son austeros, porque no hay dinero, o sea, porque tenemos que cumplir con nuestro objetivo del déficit, porque tenemos que pagar muchos millones de euros en intereses. Evidentemente que la culpa no es de los canarios, la culpa ha sido un poco de todos los anteriores gobiernos y ha llegado un momento en que no habremos hecho bien las tareas y ahora es hora de rectificar. Y en eso está trabajando el Gobierno de España para poder sacar adelante el país. ¿Qué le decimos a la gente que está en casa viéndonos? Se lo pregunto prácticamente a todos los invitados que vienen, que está desempleado y que ve que la cifra de paro no solo no se va a reducir, sino las previsiones apuntan a que el próximo año habrá más paro en Canarias y en España. Pues vamos a ver, es que la economía está en recesión y evidentemente para que haya creación de empleo tiene que empezar a haber un crecimiento económico. Nosotros nunca hemos dicho que con la reforma laboral se fuera a generar empleo. Lo que hemos dicho es que se están haciendo las reformas y los cambios necesarios para que en un futuro, cuando la economía pueda volver a crecer, que es lo que estamos intentando. Es que en la campaña, se lo pregunto porque en la campaña del PP decía, los carteles grandes ponía lo primero, el empleo. Y el empleo va cada vez peor. Bueno, el empleo sigue siendo lo primero para el Partido Popular. Yo supongo que para cualquier partido debe ser la prioridad,
porque con empleo hay crecimiento y es un círculo económico que va hacia adelante, pero evidentemente no podemos, no son los gobiernos los que generan empleo, los gobiernos lo que tienen que dar es las circunstancias, las políticas necesarias, apoyar a los emprendedores, hacer una serie de reformas que son necesarias para que cuando ¿Y todo eso se está dando? Se está haciendo por parte del Gobierno de la Nación. Usted trabaja en el sector sanitario, lo conoce perfectamente, y se habla de recorte de empleados públicos, que con los ajustes, con las cuentas que ha aprobado el gobierno, en Canarias los presupuestos van a descender un 6,7%, y la gran pregunta es si sobran empleados públicos en Canarias. Vamos a ver, el consejero de Hacienda ha dicho en estos días que en los presupuestos va a haber un ajuste de 450 millones de euros. La verdad que no ha dicho todavía, y como no los han llevado a la Cámara Regional, o sea, estamos... No han entrado en el Parlamento los presupuestos, no se sabe de dónde va a sacar ese dinero, dónde va a hacer ese ajuste. Pero evidentemente yo sí creo que los ajustes, que la gestión debe priorizar, y sobre todo cuando no hay dinero, es en los momentos en que el buen gestor se ve lo que hace. Y evidentemente creo que hay muchos sitios de donde recortar antes que suprimir empleos públicos en el sector sanitario, en el sector de los servicios básicos, como pueden ser el sector sanitario, la educación y los servicios sociales. Ha dicho el consejero que va a priorizar esos servicios, la sanidad, la educación, pero le pregunto yo por si manejaba algún dato, por si le había llegado de alguna información sobre si se va a reducir el número de empleados públicos y si desde el Partido Popular consideran que debería reducirse. Pues sinceramente no sé lo que va a hacer el gobierno, porque si escucha al presidente del gobierno, en unas declaraciones dice que le parece bien la idea de José Carlos Francisco, que habla de supresión de 5.000 empleados públicos. Si hoy al Partido Socialista dice que no va a haber supresión. ¿Y a ustedes qué les parece? Usted que es miembro del Partido Popular, en su grupo parlamentario, ¿qué dicen? Porque ustedes siempre han hablado de simplificar la administración, evidentemente de altos cargos, y yo no sé si esa simplificación de la administración incluye también a determinados empleados públicos. ¿Ustedes qué piensan al respecto? Yo considero que en los servicios esenciales no sobra personal, evidentemente en educación, en sanidad y servicios sociales son fundamentales, y tanto el consejero Ortiz le he oído decir que sus presupuestos van a ser sociales porque van a priorizar estas áreas, como lo ha dicho el Gobierno de la Nación. O sea, se va a priorizar en estas áreas. Yo lo que considero es que determinados puestos de trabajo, determinadas empresas públicas que no son rentables, que han demostrado que no son rentables, que no son eficientes y que a todo lo contrario hacen incluso competencia desleal a la empresa privada, pues esos chiringuitos sí que deben reducirse antes que recortar en estas partes tan sensibles y que afectan directamente a la calidad de vida y al bienestar de los ciudadanos. ¿Le ponemos nombre a eso que llama usted chiringuitos o no le ponemos nombre? Bueno, yo creo que debería ponérselo el gobierno, pero evidentemente mi partido no lo esconde. Ha dicho que hay opciones creemos que la policía autonómica, policía que nosotros en su momento... La policía autonómica, a su juicio, es un chiringuito. No, vamos a ver, la Policía Autonómica, a mi juicio, no tiene las funciones para las que fue concebida. Entonces creo que en estos momentos pues es un gasto innecesario. Luego hay muchos chiringuitos, hay oficinas en el exterior que absolutamente para mí son necesarias. Creo que se podrían atender las necesidades de los canarios, que somos españoles, a través de las embajadas y de las oficinas que tiene el Gobierno de la Nación. Creo que sobran, y en época de crisis hay que priorizar, evidentemente. También lo hemos manifestado públicamente, y ha habido una proposición no de ley esta semana en el Parlamento donde pedíamos que se pudiera privatizar la Televisión Autonómica de Canarias. Es una opción. Nosotros no queremos que se despida a los trabajadores de la Televisión Autonómica de Canarias, ni queremos que se despida a la Policía Autonómica, pero sí se les puede dar otras funciones que sean más útiles, y a eso nos referimos cuando decimos que hay que priorizar el gasto social, el gasto sanitario, el gasto educativo en pro de todos estos chiringuitos y empresas públicas que la verdad que tienen a veces escaso rendimiento. Espero que con lo de chiringuito no se refiere a la Televisión Pública de Canarias, tampoco a esas otras empresas públicas serias, que le parezca que haya que privatizarlas una cosa, llamarlas chiringuitos ya me parece otra. Le cambio el tercio, María Teresa Pulido, Maite. Hemos asistido esta semana a temas de desahucios. Partido Popular, Partido Socialista se reúnen en Madrid, en Canarias, 20 familias o 25 familias cada día se van a la calle. ¿Es suficiente la reforma que se ha hecho en materia de desahucios para poder vivir, para no ver esas escenas tan dramáticas? Esta semana, pasado jueves, otra persona se suicidaba. Evidentemente se verá al andar, ¿no? Pero en principio la reforma que aprueba el Gobierno de la Nación
esta semana parece lógica, parece contundente y parece que puede... Muchos sectores dicen que es insuficiente. Bueno, hablan del cambio en la ley hipotecaria, pero ya lo ha explicado el ministro, o sea, esos cambios tienen que llegarse a un acuerdo. Estamos dentro de la Unión Europea y evidentemente tendrán que consensuarse. Pero en principio a mí me parece... ¿A usted le parece justo que una persona que no puede pagar su hipoteca, el banco se queda con su casa y que tenga que seguir pagándola? No, por supuesto que no. ¿Y ustedes que tienen mayoría en el Congreso, ¿por qué no cambian la ley hipotecaria para que eso no sea así? Es que el ministro ha anunciado que este es un primer paso. De hecho, en el Código de Buenas Prácticas ya el Gobierno pedía a la banca la dación en pago y ha anunciado que este es el primer paso solamente. ¿Cree que es posible que lo veremos en los próximos años? Y que se va a hacer un cambio, evidentemente, en la ley hipotecaria, pero que habrá que consensuarlo con Europa. ¿Por qué se paralizan las prospecciones petrolíferas en la Costa del Sol y no se paralizan en Canarias? Vamos a ver, no es ninguna diferencia el trato que da el ministro Soria a la Comunidad Autónoma de Canarias. Estamos hablando de unas distancias en las prospecciones en Canarias. No vamos a entrar en esa discusión de si son 60 millas. Yo voy a discutir con usted, la veo que se sonríe, no sé por qué se sonríe, porque me parece un tema serio, pero la veo que se sonríe. No hay ninguna, es la distancia kilométrica. Es la distancia. En la Costa del Sol no hay, en Canarias no hay peligro y en la Costa del Sol Vamos sí. a ver, en Canarias... No tiene nada que ver los partidos que gobiernan en ninguno de los dos sitios. Por supuesto que no, o sea, la política no está en eso, o sea, realmente en Canarias Marruecos ya está llevando a cabo esas prospecciones y usted, vamos, no creo que Marruecos tenga más precauciones que las que va a tomar el Gobierno de España respecto yo no le pregunto por Marruecos, le pregunto que por qué se paran en un sitio y no se paran en el otro, nada porque más. las distancias eran diferentes. Las distancias son diferentes. Dígame, Maite Pulido, 3 medidas que tomaría usted si fuera presidenta del Gobierno de Canarias, no del de España, que ya para eso las toma el señor Rajoy. 3 medidas que tomaría con carácter inmediato para que esta comunidad fuera mejor. Pues mire, la primera que ha tomado esta semana el presidente del Gobierno, de la cual me alegro mucho, es desautorizar a su consejera de Sanidad, porque le ha hecho dar marcha atrás en una decisión que para mí, como sanitaria que soy, era peligrosísima, que era cerrar una unidad tan importante. De cirugía cardíaca en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria. Sí, eso era un grave error, evidentemente de sabios es rectificar. Nosotros apelamos el lunes en el Parlamento, mi compañera Mercedes Roldós pidió al presidente del Gobierno de Canarias que por favor intercediera por los niños y por los padres de estos niños que nacen con cardiopatías congénitas, porque estamos hablando de auténticas emergencias sanitarias y la consejera pues había tomado una decisión errónea. No errónea porque lo diga yo, errónea porque lo dicen todos los expertos y los cirujanos del Hospital Materno Infantil, y el presidente del Gobierno pues se ve que ha desautorizado. Pues ella ya ha tomado otras 2 medidas, una más, me dice. Bueno, yo creo que debe priorizar el gasto y debe cerrar determinadas empresas, incluso debe bajar muchos cargos, muchos directores generales, debe reducir un gesto de que los recortes empezamos por nosotros mismos también. Y creo que la gente una reducción de altos cargos en la comunidad autónoma. Maite Pulido, estamos llegando a la parte final de la entrevista. En esta temporada tenemos una sección distinta en este programa, un cuestionario que conocemos el lado más personal de los diputados. A usted le tocará. Enseguida le pido que nos acompañe un instante para verlo. Esa pequeña entrevista la hacemos esta semana con una invitada. Véanla. 7 menos cuarto. No tengo carné de transporte público, la guagua y el taxi. Depende del día, algunos 10, otros 8, otros 12. En casa, siempre en casa. Leche con alguna fruta, productos lácteos, yogures, leche, en lavavajillas. Procuro seguir los 3 medios, pero sobre todo la prensa y la televisión. Me gustan varios, los musicales, los debates, y hay una serie que sigo mucho, Castle, de papel, siempre el libro de papel. Me gusta mucho leer. Bueno, pues esas eran las respuestas de Carmen Hernández, diputada de Nueva Canarias. Decía algunas cosas curiosas. Yo le pregunto a Maite Pulido, ¿el libro digital o el libro en papel? ¿Usted qué prefiere? Yo en papel. Mi marido usa el digital, yo el papel. Bueno, cada uno estaremos repartidos. ¿También tienen repartidas las tareas en quién friega los platos?
en lavavajillas, pero lo pone él. Bueno, igual que en casa de Carmen Hernández. Maite Pulido, un placer haberla tenido aquí, habernos acompañado en estos 30 minutos. Que tenga usted una feliz legislatura. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, pues agradecemos a nuestra invitada que nos haya acompañado hoy. Nosotros aquí ponemos punto final a esta nueva edición de Telenoticias Parlamento. Recuerden que tienen una dirección de correo electrónico, parlamento@tvcanarias.tv. La pueden ver sobreimpresionada para hacernos llegar cualquier sugerencia, cualquier consejo que nos quieran comentar. Nosotros, si les apetece, volvemos a encontrarnos la semana que viene. Que disfruten del domingo. Buenas tardes.